Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy estoy muy contento porque tengo del otro lado, desde la bella Tijuana, a Arlene Grassman. ¿Cómo estás, Arlene? Bienvenida. Hola, Leo. Estoy muy bien aquí encerradita de cuarentena, pero gracias a Dios estamos bien todos en casa. Ya, es un buen tiempo. Platicaba hace poquito con tu señorón y él platicaba, ¿no? De que tú le llegabas a decir de que un día vamos a extrañar esto, ¿no? Esta pausa, este pequeño descanso, así que, disfrutémoslo. Sí, vamos a disfrutarlo, que la vida no se pone tan tranquila normalmente. Oye, sí, el ritmo que traemos casi todos, ¿no? Es loco. No importa lo que hagas, a veces no nos damos cuenta de qué tan a prisa íbamos, ¿no? Sí, Entonces, nosotros los últimos 2 meses no nos había tocado estar ningún fin de semana los 5 juntos. Generalmente Esteban llegaba sábado en la noche o yo llegaba el domingo, pero había casi todo lo que llevábamos del año. Al menos uno estaba de viaje en una semana, en el fin de semana. Entonces, en realidad, la cuarentena fue nuestro primer fin de semana que estábamos juntos y se extendió por un mes. Entonces, sí obviamente, pues nos cambió la vida y estamos muy encerrados, pero al mismo tiempo sí hemos disfrutado mucho porque no es normal para nosotros. Sí, no, totalmente. A mí me ha pasado algo muy similar trabajando por acá también en el ministerio. Sobre todo la noche. Yo tengo niños chiquitos, tus niños son un poquito más grandes. Yo tengo un niño de 4, una niña de 2 y un bebé en camino. Y a veces era perdérmelos en la noche o llegar solamente a dormirlos. Y así como que, oh, man. Y ahorita así como que, bueno, podemos disfrutar, jugar, comer y qué rico, ¿no? O sea, sí, qué mala onda. Sí, que es así, qué mal, pero bueno, gracias a Dios sí, por la oportunidad de estar en totalmente. Casa. Oye, para aquellos que quizá no te conozcan, no estén familiarizados contigo, cuéntanos un poquito de ti, quién es Arlene, a qué te dedicas ahorita y luego nos damos un saltito para atrás a tu niñez. Pues mi nombre es Arlene Grassman. Yo estoy casada con Esteban Grassman y junto con mi esposo, y tenemos 3 hijos, Regina, Samuel y Elizabeth. Hace casi 5 años nos vinimos a Tijuana a plantar Iglesia Ancla. Ahorita estamos, pues trabajando en casa. Estoy ayudando en diferentes áreas. En este momento estoy ayudando en diferentes áreas de la iglesia. Yo creo más o menos por el último año me he involucrado un poco más. Estoy ayudando en la administración, también haciendo cosas de mujeres, y así como que con un poquito en cada área que pueda aportar algo. Pero en este momento estoy siendo maestra también de homeschool de mis hijos. Bueno, ayudando a coordinar que se conecten a las horas que se tienen que conectar y toda esta nueva locura, y haciendo comida como 10, 12, 15 veces al día parece, porque, sabes, quieren un snack después del snack. Los Oye, chicos. sí, totalmente. ¿Cómo ha sido ese cambio en la vida de escuela de tus hijos? ¿Cómo lo has sentido tú como mamá? Sabes que pues nosotros ya tenemos un mes oficialmente en casa, y la realidad es que en la semana que salieron los hijos de la escuela por las razones del virus, esa semana pues fue locura para la escuela, fue locura para todos, y fue una semana yo creo que los maestros todos estamos en el shock de saber cuánto iba a durar. Entonces fue una semana donde no nos enviaron nada de tareas, todavía se estaban coordinando, y después de eso los hijos en su calendario estaban 2 semanas de vacaciones porque eran su spring break. Entonces, prácticamente las primeras 3 semanas fueron vacaciones, y honestamente, o sea, yo sé que nos estamos poniendo muchas metas y queremos hacer muchas cosas. Mi primer pensamiento sí fue eso, de organizarme y hacerlo, pero mi realidad fue que no hicimos absolutamente nada. No tuvimos disciplina, nos dormimos a la hora que sea, nos levantamos a la hora que sea. O sea, honestamente, fueron 3 semanas de vacaciones de verano, casi parecía, pero internados en la casa. Y esta semana oficialmente los maestros
La semana pasada como que nos dieron nociones de lo que iba a pasar porque los maestros fueron a algún webinar o algún curso en línea para poder prepararse para este nuevo normal y oficialmente ayer empezaron. Y así nos mandaron horario a las 9 de la mañana. Bueno, nos mandaron horario de que a las 8 se levantan, desayunan, hacen su cama, a las 9 se conectan, a las 9:30 tienen esto. Gracias a Dios que casi todo es en línea. Se tienen que conectar en diferentes páginas a diferentes horas y luego con diferentes grupos de amigos para discutir una tarea y luego con los maestros a otra hora. Es más que nada es estar pendiente de que el horario se está cumpliendo. Sí. Así es que sí, honestamente sí es una locura. Yo sí me abrumé muchísimo cuando me llegó toda la información, especialmente para los dos pequeños de qué horas, qué páginas. No, sí es, honestamente sí es muy abrumador, pero también fue muy refrescante tener algo de disciplina. Sí. Sí. Bienvenidos al futuro, ¿verdad? Sí, de veras. Oye, no, mejor nos preparamos. Sí, definitivamente. No, pero sí es bueno, sí es bueno. Sí, a todos nos tenemos que ajustar y este nuevo normal se va a volver eso, normal. Entonces, hasta que venga otro cambio. Bueno, Ale, muchas gracias por platicarnos un poquito de esa locura que estamos viviendo todos, ¿no? Ahora, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo fue tu vida creciendo? ¿Eres también de Sonora? Soy sonorense, no sé si todavía se me nota en mi acento, pero hay veces que literal, no he vivido en Sonora por 10 años y me acuerdo que un día recién llegada a Tijuana, yo creo, fui y me hice las uñas y me preguntaron inmediatamente si era sonorense. Es que me dijeron, se te nota en tu cara. Hay gente así que nada más me pregunta si soy sonorense, si soy 100% sonorense. Y crecí en una familia normal. No, yo no soy hija de misioneros, no, mi papá aún no conoce al Señor, entonces crecí en una familia con una mamá cristiana temerosa del Señor que yo creo que desde que tengo uso de razón nos formó en la palabra, estábamos muy, muy involucrados en la iglesia y aunque mi papá no conocía al Señor, él estaba contento con que nosotros pudiéramos participar, pero también por eso, porque él no estaba involucrado, nosotros no pudimos estar tan involucrados, porque él estaba feliz con que fuéramos y participábamos, pero pues igual y el fin de semana le daba por salir de viaje o hacer algo y ahí íbamos todos, entonces nunca pude en realidad comprometerme como yo hubiera querido, pero siempre yo creo mi pasión fue esa, poder servir al Señor, y como no lo tenía en el nivel que yo quería, era un anhelo todavía más grande. Yo decía, cuando yo sea dueña de mi tiempo, voy a servir al Señor y voy a estar más involucrada. Entonces creo que esa fue una parte de mi formación que me hizo valorar tanto y amar tanto estar en ministerio. Entonces, así literal, el día que pude dedicarme así toda mi vida por completo fue un regalo muy valioso para mí. Wow, sí, suena padrísimo. Y estoy seguro que recuerdas ese día, ese parteaguas. Sí, me acuerdo que era mi anhelo. O sea, me acuerdo muy bien el día que hice una decisión y fue en un Visión Juvenil, tenía 16 años. Cuando estaba escuchando, me acuerdo específicamente el testimonio de Nola Warren, de la mamá de Marcos Witt, y me impactó tanto su vida y cómo ella dedicó su vida a servir al Señor y tenía un compromiso tan grande que aunque su esposo había muerto, ella se comprometió con el lugar a donde el Señor los había enviado y como que algo creció en mi corazón de decir, yo quiero que esa sea mi vida. Y yo me acuerdo que en ese congreso yo hice un compromiso y desde ahí como que mi vida empezó a girar buscando eso, buscando poder tener un compromiso con el Señor y sirviéndole. No sabía en qué área, nunca me imaginé que íbamos a ser pastores. Es más, se me hace que en esa temporada la iglesia donde estaba y el ambiente donde estaba como que ni la palabra pastor se usaba. Entonces era como que no lo veía así como que quería ser pastora o misionera o no sé, pero sabía que quería servir toda mi vida al Señor. Eso es lo que más claro tenía. Entonces cuando tenía 18 años me fui a un barco misionero y yo creo que ahí empezó la jornada de servicio al Señor. Wow. Ese barco tuyo, sé que hay diferentes. Una amiga también se fue a uno de esos. ¿Cuál era la ruta de tu barco?
Yo, he escuchado que hay varios barcos. Hay uno que se llama Mercy, sí, que es médico, me parece. Yo estaba en el Logos 2, que es un barco que es como una biblioteca flotante, y me embarqué, me fui al barco, hice mi entrenamiento en Holanda y me embarqué ahí mismo y estuve como 6 meses en Europa. Después cruzamos el Atlántico en el barco, 14 días sin ver tierra, wow, sin comunicación, sin internet, sin teléfono, y llegamos al Caribe y estuve otros 6 meses en varias islas del Caribe. ¡Wow! Es mucho. Todo ese tiempo en un barquito. Bueno, un barco grande. Sí, un barco. Vivíamos casi 300 personas en el barco. Creo 200 o 300 personas. Era una ciudad flotante. Sí, una mini ciudad, una comunidad flotante. Claro. Fue una muy, muy buena experiencia que creo que sí marcó mucho de mi vida. Sí, justo te iba a preguntar, ¿qué crees que fue lo que más te dejó esa experiencia? Porque obviamente hay muchas cosas y es padrísimo, pero algo que es esos meses allá, esto fue lo que hasta ahorita no se ha borrado de mi corazón. Sabes que es muy chistoso porque como la vida ha sido tan acelerada, veo todavía gente que estuvo en el barco conmigo ese año y que generalmente los compromisos eran por 2 años en el barco, y veo amigos que están ahí que como que eso fue lo que marcó su vida y su conversación y todo gira alrededor del barco y como que siempre están trayendo memorias de su temporada en el barco, y la realidad para mí fue que siento que me bajé del barco y empezó mi vida y ya nunca más me volví a acordar de lo que era. Obviamente me marcó y aprendí muchas cosas, pero ya nunca volví a hacer referencia. Es más, honestamente, difícilmente me acuerdo porque siento que la vida ha sido tan llena y siempre es lo que sigue. Pero justamente estaba pensando el otro día estaba haciendo memoria y una amiga del barco me escribió, entonces como que empecé a acordarme de lo que viví esa temporada y se me hace tan chistoso ver cómo el Señor va depositando cosas en nosotros. Y tenía 18 años cuando me fui al barco y me tocó trabajar en la biblioteca, en la librería. Había muchos ministerios. Tú podías de lunes a viernes trabajar en la cocina, en la limpieza, en la cubierta. Desde el principio te orientabas hacia un área y te quedabas ahí por el resto del año. Y a mí me tocó servir en biblioteca y en la librería. Y en la librería en Europa había días enteros donde teníamos 6 visitantes porque los europeos no les interesa nada que les podamos enseñar nosotros. Pero también cuando nos fuimos al Caribe teníamos filas que la gente se paraba 5 o 6 horas para entrar y teníamos 8,000 visitantes en un día. Era una locura y estaba pensando en las semanas pasadas, estaba acordándome y me di cuenta que cuando nos fuimos al Caribe, yo tenía 5 meses en el barco y me escogieron para ser líder de un turno de la librería y estuve a cargo de todas las personas que estaban trabajando ahí durante esa temporada tan difícil que fue el Caribe, donde era caos total, gente por todos lados, personas haciendo horas de fila, calor intenso. Fue una temporada muy, muy intensa, pero muy divertida también. Y como que siento que estaba meditando, pensando, alguien me preguntó si era una líder fuerte o algo así. Yo le estaba diciendo que no era mi naturaleza, que generalmente yo siento que pues soy muy buena para seguir a mi esposo y si él me encarga algo lo hago, pero fue chistoso y creo que fue algo que el Señor me trajo a mi memoria, que a lo mejor cosas que aún yo no puedo ver en mí, Él ya los había visto, y como a los 18 años me puso en esa posición de liderazgo en un barco misionero que, si lo podrías ver de otro ángulo, es una empresa muy grande donde teníamos 8,000 personas en un día. Estaba a cargo de un turno completo. Entonces, creo que esa fue una enseñanza que recordé hace poquito y me dio tanta alegría de saber, mira, el Señor ve cosas que nosotros no vemos en nosotros. Sí, eso es muy padre. Qué chido. Me da gusto que es... A veces son necesarios, ¿no? Esos recordatorios de Dios, sobre todo llegan en momentos importantes como decías tú, ¿no? Que, no sé, no es como que estés agüitado ni nada, pero es X, mi vida muy normal, y de repente Dios te dice, hey, no se te olviden esos bonitos destellos, ¿no? Eso está padre. Está muy padre.
Oye, cuando te fuiste en ese viaje, ¿ya estaban tú y Esteban de novios o solo amigos? Sí, justamente nosotros empezamos a ser novios el abril antes de que yo me embarcara, y en julio, creo que fue en julio o en agosto, que Esteban se fue a Brasil 6 meses y yo me fui al barco por 1 año y estuvimos, o sea, recién éramos novios. Y yo me acuerdo que cuando nos despedimos en el aeropuerto, que yo estaba despidiendo a Esteban porque él iba primero a Brasil, lloramos tanto, y yo lloraba de pensar, nada más fueron 3 meses, y honestamente yo lloraba despidiéndome pensando que ya nunca más, porque pensaba, tenemos 3 meses de novios, vamos a estar 1 año separados al otro lado del mundo con comunicación muy limitada. Pensaba que las posibilidades de que regresáramos eran muy poquitas, entonces era como que despedida para siempre. Pero para nuestra sorpresa nunca terminamos, aunque hubo literal meses enteros donde no tuvimos comunicación porque no había internet como lo hay ahora. Había una base de datos de correos que se compartían cada vez que nos podíamos conectar, que eso no era muy frecuente. Cartas escritas y que tardaban así 2 meses en llegar, y fue una aventura muy padre. Siento así como las abuelitas que están contando de cuando en mis tiempos, pero algo así pareció esa temporada. Pero al mismo tiempo creo que sí, algo por separado el Señor nos estaba formando y al mismo tiempo nos estaba uniendo. Así es que fue una buena experiencia. Fue una buena experiencia. Y fíjate, yo he escuchado, creo que este lado de la historia de parte de Esteban, de cómo se conocieron y todo aquello. Y me interesa esto. Yo sé que cuando se conocen, estaban en la misma escuela, si no me equivoco. Tú estabas en tu iglesia con todo, dándole, sirviendo, emocionada. Y él, o sea, a pesar de ser hijo de misionero y todo, digamos que andaba medio rebeldón, ¿no? Así como que en otro canal. Sí, dejémoslo ahí. Medio nomás. 3.5. Y recuerdo que él comenta que algo que fue como que, no sé, yo creo que fue algo muy, muy importante, es que a pesar de que él expresaba su deseo, sus intenciones, tú te mantuviste como que firme de que, ok, si quieres esto, Dios primero necesita hacer algo en ti, ¿no? Y al menos por experiencia personal, por no solamente mía, sino de entre amigos, sé que eso no es fácil. O sea, a esa edad, jóvenes y todo, muchas veces, no sé, ponemos 1000 excusas y es, ay, bueno, pero Dios puede hacer algo, y entramos en relaciones aún yendo quizás en contra de convicciones personales. Entonces, ¿cómo fue eso para ti? ¿Qué tan sencillo fue o qué tan difícil fue? ¿Y cómo crees que eso marcó su relación? Yo creo que una vez más vuelve a mi formación, porque al final de cuentas creo que a veces cuando tenemos las cosas tan buenas en la casa no valoramos y no apreciamos el valor de lo que ciertas cosas tienen. Y te digo, yo no tuve un papá cristiano, y yo creo que mi anhelo fue toda la vida que mi papá conociera al Señor, y también vi que el anhelo de mi mamá era ese, y su oración siempre era que mi papá conociera al Señor. Entonces toda la vida vivía anhelando eso, vivía anhelando un papá una familia entera que pudiera servir al Señor, y no lo tuve. Entonces creo que eso me dio un parámetro para establecer mi vida, y tenía una cosa clara. Aunque tenía 18 años, yo tenía muy claro que yo quería una familia que sirviera al Señor. Quería servir al Señor, pero no quería ningún estorbo sobre mi vida. Y creo que el tener el panorama tan cerca me dio mucha claridad. Y sí, obviamente fue difícil, porque yo me acuerdo que nunca en mi posibilidad, nunca en mi mente estaba la opción de yo fijarme en alguien que no amara al Señor y no conociera. Y aunque Esteban era un caso muy muy prometedor, porque su familia era cristiana y eran misioneros, pues yo veía su testimonio, ¿me entiendes? Estábamos en la misma escuela, y yo sabía la influencia que él era para nuestros compañeros, que no era una buena influencia. Entonces sí tenía esa perspectiva. Y cuando Esteban y yo empezamos a salir, que él me empezó así a frecuentar y empezó así a tener detalles conmigo, honestamente yo me empecé a enamorar, pero me empezó a dar mucho miedo de comprometer mi futuro por una relación. Y me acuerdo que en un día porque obviamente
vemos lo que queremos ver. Entonces yo veía que Esteban estaba haciendo cambios en su vida, pero en una ocasión donde habíamos salido, él me había acompañado al grupo de jóvenes en la iglesia, después se fue a una fiesta y se metió en un pleito, lo golpearon a él, a su amigo, casi pierde un ojo, su amigo. Wow. Él terminó muy golpeado, los carros los dañaron, bueno, así, caos total. Yo me acuerdo que ese día fue a buscarme todo golpeado, así literalmente con la cara abierta y todo, y yo le pedí, ya, no puedo. Le dije, creo que, o sea, yo sí tengo muy claro, le dije, yo voy a servir al Señor. Y me acuerdo que ese día Esteban me dijo, yo no. Me dijo, yo no puedo, me dijo, ya lo he intentado, aparte yo no quiero hacer lo que mi papá hizo. Yo no quería esa referencia, él tenía la referencia de ser cristiano, es darlo todo. Entonces yo quiero tener una vida normal. Y ese día literalmente nos despedimos y dijimos, ¿sabes qué? Wow. Ya creo que esto no va a funcionar. Y obviamente me dolió en mi corazón, pero yo sí tenía eso muy claro. Yo quería lo que nunca había podido tener. Y ya fue que a los días me escribió una carta y me dijo, ¿sabes qué? Creo que yo también quiero eso, pero lo quiero hacer por mí. Entonces él empezó una jornada de buscar a Dios y literalmente, o sea, y tengo fotos de cuando Esteban era así, los meses antes de que conociera al Señor y los meses después, y su rostro es otro. O sea, el Señor hizo una transformación completa que no había manera de pensar que era un cambio superficial nada más para quedar bien con alguien. Entonces eso fue, pero yo creo que mi perspectiva era muy clara porque yo sabía lo que quería tener y sabía muy bien lo que no quería tener porque lo había vivido. Claro, sí, wow. ¿Y qué versión de Esteban se veía más guapo? No es cierto. Obviamente. La nueva versión. Oye, no, me encanta eso porque digo, yo crecí con un montón de hermanas que, domingo a domingo, esa era su oración y ese era su clamor y su llanto, el quiero que mi esposo conozca. Y está gacho, o sea, yo recuerdo, y son hermanas que quise mucho porque fueron como esas abuelitas postizas y todo, ¿no? Porque ya estaban grandes y tenían décadas orando por sus esposos y te das cuenta del impacto que eso tenía en su casa, en sus hijos y todo. Entonces puedo entender eso de lo que estás hablando, de que no quiero esto, no quiero esto. No, y obviamente, y creo que cuando naces en un hogar cristiano piensas que es lo normal y la vida es fácil y bueno, va a conocer al Señor porque tengo esta referencia, pero en realidad hay una razón por la que el Señor, su palabra nos está protegiendo. Es para protegernos, no es para hacernos la vida complicada. Cuando nos habla de no unirnos en yugo desigual, nos está protegiendo en nuestro futuro, en sus planes para nosotros, en nuestros planes con Él. Entonces, para mí, creo que tener, a veces pienso que muchas veces podemos tomar el lado de víctimas como hijos de lo que no tuvimos en nuestra casa y de las carencias, pero aún esas son lecciones muy valiosas que nos dan nuestros padres. O sea, nos marcan de una vida que pueden sacar cosas muy buenas y nos dan como un buen coraje para luchar por las cosas que sí queremos. Y creo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber sacar joyas de cualquiera que sea la circunstancia en la que estamos expuestos. Entonces, para mí fue eso. No es que yo traiga un juicio. Tuve una buena infancia, tuve un muy buen papá. O sea, mi papá tuvo muchos detalles. Genuinamente nos trató como sus princesas, a mi hermana y a mí. Tuvimos una buena infancia, pero siempre tuve ese anhelo de ¿qué será poder levantarnos todos, ir a la iglesia, servir todos en un ministerio, estar todos apasionados por lo mismo? Y porque eso fue algo que me faltó, también fue algo que me motivó a perseguir algo diferente. Claro, totalmente. Y fíjate, eso creo que me lleva perfecto al siguiente punto que quiero platicar contigo, porque dices tú, yo quería a alguien que sirviera conmigo porque yo quería servir. Yo quería ser esa mujer, y recordando así a Nola y, yo quiero esa vida, ¿no? Y la realidad es que la vida de ministerio es una aventura fantástica, pero tiene de todo. O sea, tiene momentos increíbles de ensueño, pero hay momentos muy complicados, ¿no?
hay momentos que la gente muchas veces no se entera, pero que pegan y pegan duro, y decisiones complicadas. Por ejemplo, ustedes son de Sonora, pero dices, hey, tengo 10 años o más de no estar aquí. Tuvieron una aventura por Juárez, ahora Tijuana, y esas decisiones son sencillas y no sencillas, ¿no? O sea, tienen su tensión, tienen sus cositas complicadas. Entonces, y así en el ministerio un montón de momentos que no sería lo mismo si los dos no estuvieran en el mismo barco, obviamente, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de cómo ha sido para ustedes como matrimonio y cómo ha sido para ti como persona esos momentos duros donde quizás a ti te ha tocado ser el motor que impulsa a Esteban y decir, hey, sé que está duro esto, pero mi amor, creo en ti, creo en lo que Dios habló de nosotros, vamos para adelante. Y al revés, ¿no? Momentos en que quizás tú has pasado momentos complicados y cómo ha sido él, esa voz de ánimo, esa voz de que, hey, vamos, estamos en esto juntos y Dios tiene algo con ganas y vamos a echarle, ¿no? Cuéntame un poquito de esa dinámica. Sabes que yo creo que vuelve a lo mismo de estar los dos, como tú dijiste, en el mismo barco. Los dos sabíamos que teníamos un llamado y veo tanto eso. Es tan buena la aventura y al mismo tiempo son tantos sacrificios que creo que cuando estamos los dos pero no queremos ir al mismo lugar, puede ser un lugar de mucha amargura, porque sin duda ministerio es dejar muchas cosas, es no siempre poder echar raíces como uno quisiera en un lugar, y yo creo son una serie de no quiero decir sacrificios porque suena mucho a sufrimiento, sacrificios, y en realidad es un gozo, pero es negar muchas cosas propias, y eso creo que es fácil de hacer cuando los dos sabemos a dónde queremos ir y los dos tenemos el mismo llamado, y creo que eso es toda la diferencia, que obviamente hay temporadas donde son más dolorosos para uno que para otro. Por ejemplo, para mí el hecho de venirnos del Paso para acá fue una temporada muy dolorosa, no porque no quería hacerlo, pero porque fue una muy buena temporada de nuestra vida mientras estuvimos en El Paso. Fue muy estable, tuvimos de veras una vida muy tranquila, disfrutamos la iglesia, teníamos nuestra casa, la escuela de nuestros hijos, la vida, estábamos en un muy buen momento de nuestra vida, y saber que ese capítulo se había cerrado y estábamos empezando un capítulo nuevo, para mí fue muy duro, fue muy difícil, lloré mucho y no era porque no quería hacerlo, no estaba amargada y quería una cosa diferente, pero era muy doloroso. Y creo que Esteban, en ese momento está lleno de ánimo y muy emocionado, porque pues nuestras cargas son diferentes. Y gracias a Dios, porque si no, imagínate los dos deprimidos. Entonces me animó mucho en esa temporada, y obviamente hay diferentes cosas y diferentes situaciones que vivimos donde es al revés. A lo mejor a él no le cuesta tanto despegarse de algunas cosas, pero hay cosas que le pesan más, y gracias a Dios generalmente son cosas que a mí no me pesan tanto, entonces nos complementamos, y creo que al final sí son muchas cosas que tenemos que negar a nosotros mismos, pero cuando nos metimos en este barco, cuando nos casamos y sabíamos los dos que íbamos a servir, yo creo que ya era un compromiso que habíamos hecho, y veo muchos matrimonios que se les presentó una oportunidad de empezar a servir al Señor a la mitad del camino de su matrimonio, y a veces es más complicado porque se quedaron, yo no tenía este plan contigo y me cambiaste el plan, y como son sacrificios y son cosas que tenemos que negar, a veces no sientes que lo estás entregando, sientes que te lo están quitando. En mi caso, gracias a Dios, es algo que sabíamos los dos. No dejan de haber situaciones que sí siguen siendo difíciles, pero creo que es diferente porque ya sabíamos en lo que nos estábamos metiendo. Digo que nunca sabes hasta que estás así enfrente de la situación, pero al menos ya teníamos una noción, o al menos ya juntos nos comprometimos por eso. Pero creo que al final el Señor va alineando nuestros corazones, y fíjate, cuando nos casamos, y aún en mis votos lo dije, que porque nuestro plan original era irnos de misioneros a la India.
Entonces, todavía yo nunca había ido a la India. Estábamos trabajando juntos en un proyecto. Esteban había vivido allá 6 meses y dijimos, nos casamos, esperamos unos meses y nos vamos. Y yo en mis votos dije, sí, yo te sigo, vamos a servir juntos al Señor aquí o en la India o donde el Señor nos llame. Y llegamos a la India y de veras la pasé tan mal. Fue muy, muy difícil para mí. Y literalmente de regreso, porque iba embarazada y me enfermé y me tuve que regresar antes y me regresé sola. Me acuerdo que fue tan difícil y lloré tanto pensando, yo me comprometí con mi esposo, me comprometí con el Señor y con mi esposo y ahora no hay nada de mí que quiere regresar. Y me acuerdo que abrí mi maleta, literalmente cuando llegué, cuando regresé de la India, abrí la maleta y nada más el olor de la ropa que se había impregnado me hacía vomitar porque estaba embarazada. Pero fue tan duro para mí el pensar y tenía vergüenza de decirle a Esteban, hey, cambio de plan, ya no quiero ir, porque me había comprometido con él, pero creo que mi oración era esa, Señor, cambia mi corazón, haz algo, alinea mi corazón, y creo que el Señor al final alineó nuestros corazones y no tuve necesidad de decirle, ¿sabes qué? Mejor no quiero ir, porque el Señor hizo cambios en nuestra vida y nos puso en la posición que Él quería ponernos y nos dirigió nuestra vida a otro lugar sin necesidad de que yo tuviera que confesarle a Esteban o que tuviera que aguantarme e irme. Entonces creo que Dios es fiel y Él nos diseña de una manera para poder, para ponernos en la posición y en el lugar donde vamos a ser más eficientes. Entonces también vivimos con ese descanso de saber, Señor, si tú me trajiste aquí es porque algo viste. Y no creo que el Señor nos lleva a lugares que en verdad odiamos tanto. A veces nos quejamos para sonar como más mártires, ¿verdad? Pero hay algo que el Señor puso en nuestro corazón para estar en el lugar donde estamos. ¿Has tenido ganas, sueños, deseos, esa cosquillita de grabar un podcast? Déjame hablarte de Anchor. Es la manera más sencilla para comenzar tu podcast. Anchor te da todo lo que tú necesitas en un solo lugar y gratis, lo cual te permite hacerlo desde tu teléfono o desde tu computadora. Te llena de herramientas creativas que te permiten grabar y editar tu podcast para que suene genial. Aparte, Anchor te ayuda a distribuir tu podcast por ti, para que tú no tengas que preocuparte por eso. Así que, a través de Anchor, tú puedes poner tu podcast en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y muchas plataformas más. Fácilmente puedes monetizar tu podcast y no importa cuánta gente te está escuchando. Así que baja ahora la aplicación de Anchor o ve a anchor.fm para que puedas empezar. Una vez más, en la aplicación de Anchor, ANCHOR, o ve a la página anchor.fm, anchor.fm, para que empieces. No, y fíjate que creo que hay ocasiones donde, o sea, quejarse, no voy a decir que esté bien o que esté mal, sino que es natural, ¿no? O sea, a final de cuentas, somos personas, tenemos emociones, tenemos días buenos, tenemos días malos y tenemos días peores también, ¿no? Y cosas como eso, o sea, oye, estás embarazada, hormonas, estado de ánimo, todo, es complicado. Y yo creo que Dios nos ve y Dios es así como que, hey, ven a mis brazos. Sí, Dios Oye, es un buen totalmente, padre. sí. Yeah. Yo veo los salmos y honestamente, o sea, lo he estado viendo bajo esa perspectiva y de veras David se quejaba demasiado. O sea, todo el tiempo estaba sufriendo, quejándose, reclamándole al Señor y al final de cuentas podía reconocer su bondad. Entonces yo creo que a veces nosotros queremos nunca quejarnos y pensar que la vida es maravillosa y no es, y está bien. O sea, creo que el Señor, y al final, ¿qué dijo Dios? O sea, es un hombre conforme a mi corazón. ¿Por qué? Porque puede ser honesto conmigo y viene conmigo al final, sea cual sea su circunstancia. Sí, me encanta eso, los salmos, o sea, como esos llamados los salmos de lamentación, ¿no? Cómo empieza, que parece que es una persona, no sé, loca o lo que tú quieras, así sacando todo el veneno y tú dices, wow, pero al final, pero Dios, tu bondad es sobre todas las cosas, y así como que, oh, wow, sí, y así como que Dios puede tomar eso, Dios puede recibir eso y no se va a asustar y Dios no se va a avergonzar de ti, ni mucho menos, sino es como que, hey, venga,
síguele, aquí estoy, yo puedo con esto, descarga tu corazón, al final todo va a estar bien, ¿no? Totalmente, sí. Dios es muy bueno. Oye, Arlene, ¿tienes ya cuántos años en el ministerio? Pues tenemos, Esteban y yo, 15 años casados. Vamos 15. A cumplir 16 en la próxima semana. Entonces, 16 años y pues a los 18 años me fui. Entonces casi 18 años que ya estamos en ministerio. Buenísimo. Oye, pues tienes 28, empezaste bien jovencita. Empecé a los 5 años, exactamente. Empecé a los 18, entonces 18 más 18. Ya. Oye, me encanta. Y esta parte de que creo que estamos viviendo en un tiempo bien especial. O sea, a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido así como que mujeres clave, ¿no? O sea, incluso bíblicamente hablando, las mujeres siempre han jugado un rol bien importante. Pero creo que con lo que estamos viviendo como sociedad en los últimos años, donde la mujer se ha puesto en no sé, como que en el spotlight o en un foco importante, ¿cómo ves tú todo este giro a la luz de la iglesia, a la luz del evangelio? O sea, ¿cuál crees que es el rol que la mujer está jugando o está por jugar en estos años que tenemos enfrente? Yo creo que, o sea, como tú dices, o sea, desde el principio el Señor nos dio una influencia muy, muy, muy fuerte, y sí creo que el hombre tiene una posición muy grande de autoridad, la posición más grande de autoridad quizás el Señor se las dio a los hombres, pero yo creo que la posición más grande de influencia nos las dio a las mujeres, y sin duda tenemos mucha influencia, pero creo que a veces teniendo tanta influencia es difícil administrarla, y creo que no hemos sido buenos administradoras de nuestra influencia por mucho tiempo, y sí creo que estamos viviendo tiempos muy hermosos donde nuestra voz puede ser escuchada más que antes, pero creo que es importante someter nuestra voz y someter nuestra influencia ante la palabra de Dios y ante lo que el Señor tiene para nosotros, que hay mucho más, y creo que a veces hablamos tanto con nuestras emociones que lo único que las personas pueden percibir es la emoción y no las palabras que estamos diciendo, y perdemos fuerza en nuestras palabras porque lo único que se ve es nuestra emoción. Y justamente eso estaba platicando con Esteban, estábamos viendo un mensaje y está tan emocionado, gritando tanto la persona que estaba compartiendo el mensaje, que en un momento dejé de escuchar lo que estaba diciendo. Lo único que podía recibir era su emoción. Y creo que eso nos ha pasado mucho como mujeres, porque estamos tan frustradas por tantos manejos de nuestras situaciones que se han dado, que estamos haciendo tanto escándalo que estamos apagando nuestra voz y nomás dejando ver nuestra emoción. Y creo que eso nos pasó el mes pasado, que dejamos rayones por todos lados, hicimos tanto escándalo que lo único que se vio fue el enojo y no se vio el mensaje que teníamos que compartir. Entonces creo que tenemos que aprovechar el espacio que el Señor nos está abriendo, aprovecharlos y ser sabias y prudentes para administrar la influencia que el Señor nos está dando. Yo creo que no hemos aún terminado de explotar todas las virtudes y todo lo que una mujer puede aportar en tantas áreas de la sociedad, en tantas áreas de la economía, en tantas áreas de lo laboral. Hay tanto en las mujeres, pero creo que necesitamos aprender a administrar nuestra influencia y a dejar que nuestras palabras se escuchen, porque no estamos hablando con nuestras emociones, pero que estamos hablando claramente, usando con sabiduría la influencia que el Señor nos ha dado. Pero sin duda creo que vienen tiempos más que nunca donde nuestra voz puede ser escuchada. Creo que sí está mucho en nosotros permitir que se escuche. Wow. Te escuchaba y no puedo dejar de pensar en la reina Esther. O sea, en esa mujer así sabia, que con un montón de influencia, porque era la mujer del rey, pero como dices tú, que no solamente se presentaba como tal, así de que, sino bien inteligente, aprovechando los momentos, los espacios y todo, y transformó o cambió la historia de toda una nación, ¿no? De esa forma.
Wow. Qué halago. Pero creo que sí debemos de aprovechar y tomar la posición. Y sí, o sea, no quiere ser que tenga que gritarlo y hablarlo. Y hay ocasiones y hay diferentes posiciones en las que el Señor nos va colocando para poder usar nuestra influencia. Y a pesar de que no siempre se escuche nuestra voz, nuestra influencia creo que tiene un eco mucho, mucho más grande de lo que pensamos. Totalmente. Y por ejemplo, y ahorita ya están en Ancla, ¿no? Comenzaron y van poco a poco enfocándose en ciertas áreas. Y hace poco empezaron ya con todo el ministerio de mujeres en Ancla, dándole con todo. ¿Cómo se siente el ambiente ahorita en la iglesia en ese sentido? O sea, las mujeres, ¿cómo las ves? ¿Cuáles son las necesidades que tú ves? Y también, ¿cuáles son esos sueños que tú ves en las mujeres de la iglesia? Sabes que tenemos en nuestro equipo mujeres muy valiosas que están haciendo y revolucionando la iglesia, o sea, que tienen posiciones que de tanta influencia. Nuestra diseñadora, la que maneja toda la imagen de Ancla, es una mujer, y la que mueve todo lo de medios, lo de redes sociales, todo es una mujer. También la que mueve todo lo de misiones, la regadera, todo lo social también es una mujer. Y creo que, hay muchas mujeres detrás de escena y hay otras mujeres que están revolucionando desde su casa, que tienen un esposo que el hecho de empoderar a tu esposo para poder salir y hacer su trabajo tiene un peso muy grande también. Pero creo que estamos en una buena temporada y estamos aprendiendo juntas, y me encanta que estamos aprendiendo a que nuestra voz sea escuchada aún sin tener que abrir nuestra boca. Podamos transformar el ambiente simplemente empezando desde nuestra casa. Entonces creo que estamos en una buena temporada como mujeres, y tenemos de veras mujeres súper, súper valiosas. Ahorita empezamos a hacer nuestras reuniones de Ancla Mujeres. Acabamos de terminar de estudiar el libro de Santiago y lo estamos haciendo por Zoom, y estamos aprendiendo, y me encanta que podemos escogí que empezáramos con el libro de Santiago porque está lleno de no nada más de conocimiento, pero desafía mucho nuestra vida, nuestro estilo de vida, de cómo hablamos, cómo usamos nuestra influencia. Cosas muy valiosas que creo que nos empoderan, mucho más que decirte tú puedes, ve por esto. Te estoy dando el poder el peso que tienes en las palabras que dices, de afirmación o de maldición en tu casa. Entonces creo que pues eso es lo que hace la palabra en nosotros. En realidad nos empodera para hacer mejor el ambiente del que estamos a cargo. Entonces creo que es una buena temporada y estamos aprendiendo juntas, y me emociona saber que después de esta temporada que estamos disfrutando, conociendo la palabra, de estudios encerradas en casa, qué es lo que va a salir y qué va a florecer. Creo que va a ser algo muy bueno. Seguramente que sí. Sí. Suena emocionante, o sea, es contagioso. Me encanta. Y dime esto, o sea, ¿cómo le haces tú personalmente para balancear todo eso? O sea, eres madre, esposa, estás en el ministerio de tiempo completo, tienes un ministerio de mujeres. O sea, son un chorro de cosas, ¿no? Son un chorro de proyectos. ¿Cómo has...? Y vaya, seguramente con el tiempo has ido aprendiendo bastante. Ahorita ya en esta etapa, ¿cómo has aprendido a balancear todas estas diferentes áreas para tratar de que no te vayas más sobre un área y descuidas casa, o estás todo el tiempo en casa y descuidas tu llamado? ¿Cómo aprender a manejar eso? Yo creo que más que balancear es ser flexible en la temporada en la que estamos. Por ejemplo, y justamente estaba acordándome ayer que me sentía como cuando estaba en El Paso preparando la comida para los niños, como en un ambiente bien tranquilo, porque por esos 5 años estuve 100% tiempo completo siendo una mamá. Igual atendiendo una que otra cosa que Esteban me pedía en el ministerio de jóvenes, en la iglesia, pero mi involucramiento fue mínimo en realidad, porque era una temporada donde mi casa me demandaba todo mi tiempo. Entonces, literalmente ahí fui mamá 100%, apoyando a mi esposo, empoderándolo a él, enviándolo a él, pero yo estaba en casa. Ahora estoy en una temporada diferente donde tengo más responsabilidades, porque también tengo más tiempo, que los chicos ya están más grandes, están en la escuela toda la mañana, y en un mundo ideal, en una semana normal, trato de mandar a los niños a la escuela,
nos vamos a la iglesia y ellos van a la escuela de 8:30 de la mañana a 3:15 de la tarde. Entonces trato de hacer todo lo que pueda en la mañana y regresar y ya estar en la tarde con ellos en casa. Eso es en un mundo ideal, en una semana normal, de las cuales hay muy pocas. Pero sí, yo creo que ser flexibles es saber que para alguien que está en ministerio y que la vida no es una rutina como idealmente sería para casi cualquier otro trabajo, y hay semanas donde yo salgo de viaje, donde Esteban sale de viaje y tenemos que tratar de compensar tiempos. Hay semanas donde hay una actividad especial y comemos en el carro y... O sea, la vida es caos, los niños se llevan su ropa, se cambian en la iglesia, tareas un poquito más tarde, que todos estamos aportando para ministerio. Y luego hay semanas donde no estoy totalmente en ministerio involucrado. Ahora estoy dedicada totalmente a mis hijos para compensar las semanas que fueron más pesadas. Entonces yo creo que más bien es ser flexibles y decir, tengo estas dos cosas, pero esta semana esto me demanda más, entonces voy a dar todo por esta causa, pero la otra semana voy a compensar con esta causa. Y los hijos saben, sus cumpleaños son sagrados. No hay viaje que... Esteban no acepta ningún viaje en los cumpleaños de nuestros hijos. No importa dónde sea la invitación. El 9 de septiembre, el 12 de octubre, el 1 de junio, el 16 de febrero son sagrados. No se tocan. Wow. Entonces eso les da un peso muy especial y un valor muy especial. Decir, no importa lo que pase, yo sé que mi papá va a estar aquí en mi día especial. Hay fechas especiales que tenemos que no se tocan. Hay actividades donde movemos nuestros calendarios para que funcionen para ellos. Tratamos de que cuando están de vacaciones y hay algún viaje, Esteban acompañan a su papá, o si yo tengo una salida me acompañan a mí, pero los hacemos parte. Creo que es eso, ser flexibles. Y también hay semanas donde los niños tienen otras actividades y literalmente mi devocional lo hago con mi Bible app en el carro, escuchándolo. Entonces creo que es ser flexibles y decir, no voy a perder. Hay semanas que voy a hacer intercambios, pero al mismo tiempo también voy a ser flexible y decir, no porque no tenía tiempo esta semana de sentarme una media hora o una hora para leer mi Biblia, pues la escucho en mi carro porque voy a estar 3 horas en el carro este día. Entonces es hacer intercambios, es ser flexibles y hacer la paz con que las rutinas no van a ser iguales cada semana. Eso es lo que me ha costado más a mí, porque a mí me encantan las rutinas. Para mí me traen tanto descanso y tanta paz saber que todos los días voy a hacer eso, lograr esto. Es mi día ideal, un día que tuve una buena rutina. Pero la realidad es que no existe casi. No existe. Es muy, muy extraordinario. Totalmente. Me encanta. Wow, gracias, en serio, gracias. Creo que yo necesitaba escuchar eso y creo que hay mucha gente que necesitaba escuchar eso, el ser flexible. Y eso otro que mencionaste, de que durante tu etapa en Juárez no estabas tan involucrada, estabas mucho más en casa porque tenías niños más pequeños y todo. Y está bien. O sea... No eres menos importante, no eres menos hija, no eres menos, o sea, no eres menos sierva, no eres menos nada. Simplemente hay que estar bien. Ya, te lo confieso, a mí a veces me ha costado esa parte. Siento que, y estoy seguro que hay mucha gente como yo, que a veces nos sentimos atrapados en este querer hacer para sentirnos aceptados o valorados. Y no, o sea, está bien entender etapas de la vida y es que está bien, hoy soy estudiante y no pasa nada, hoy soy mamá y está bien, o sea, gracias, lo necesitaba escuchar demasiado. Sabes que me acuerdo muy bien que pues así literal estaba en casa todo el tiempo. Obviamente tuve una temporada muy frustrante donde me dio así FOMO mal de que sentía que me estaba perdiendo de todo, hasta que el Señor me habló que esta era mi temporada. Y honestamente ahora volteo atrás y veo tantas cosas que ahora quisiera saber cómo funcionaban, pero no me pude involucrar por estar en casa, y sabes que no me arrepiento.
Es un tiempo que fue muy valioso. Creo que parte de eso lo estamos cosechando ahora con la relación con nuestros hijos, porque es tan grande el lazo, pues porque no tenían a nadie más ni yo a nadie más, estábamos siempre unidos. Y también me acuerdo que en una ocasión que me llegué a sentir así como que no estaba dando suficiente y me acuerdo que vino una persona invitada, una conferencista, y me dijo, tengo una palabra para ti. Dijo, el mes pasado Esteban fue a compartir a nuestra iglesia. No me acuerdo de qué lado de México era, y me dijo, quiero que sepas que cuando él estaba ministrando, el Señor me mostró a ti. Dijo, no te conocía, pero yo te vi a ti. Dijo, y él me mostró que al tú estar en casa cuidando a los hijos, estabas enviando gloria con Esteban. Wow. Entonces a mí me acuerdo que me conmovió mucho su palabra y me dio tanta paz, y en medio de lo que podría ser frustración de estar en casa y de no salir, me empecé a sentir útil estando en casa, diciendo, dando mi mejor, dando lo mejor de mí mientras estoy aquí. Estoy dándole la oportunidad a mi esposo de salir y de poder ministrar, y estoy enviando gloria junto con ello. Entonces el saber que la casa debe estar en orden, aunque tú te fuiste, es mi aportación, que vas a llegar y las cosas van a estar bien porque yo no me volví loca, porque quería estar en otro lugar. Esas cosas yo creo que aportan más de lo que nos imaginamos. Entonces somos útiles mientras estamos haciendo lo que el Señor nos ha entregado en nuestra temporada, y cambia por temporadas y parece que eso va a durar para siempre. Yo me acuerdo que pensaba que mis hijos nunca iban a crecer y que nunca íbamos a poder volver a tener un date o salir, pero hey, sí pasa, y ahora atesoro y valoro tanto que tuve el privilegio de poder estar totalmente entregada a esa temporada. Buenísimo. Se me puso la piel chinita cuando estabas diciendo eso. Buenísimo. Oye, y no sé si quieras tocar esta parte, pero en septiembre del año pasado, por ahí compartiste en redes sociales y te abriste un poquito de una etapa muy difícil que pasaste a nivel personal en cuestiones de salud. Si quieres hablar un poquito de eso, me gustaría escucharlo, pero sobre todo esta parte de cómo el pasar por eso te cambió, porque seguramente, o sea, son de esas cosas que te hacen una diferente persona del otro lado, ¿no? No sé si puedes compartirnos un poquito de esa experiencia y de lo que hizo en ti ahora. Sí, bueno, en los principios del 2019 me encontraron unos tumores en mi pecho, y por varios meses y por muchos estudios los médicos aconsejaron que la decisión que habían tomado, que tomamos junto con ellos, fue de hacerme una mastectomía bilateral. Eso quiere decir que me retiraron mis 2 pechos, y fue una jornada muy difícil, y honestamente creo lo compartí en septiembre, pero en realidad la primer cirugía la tuve en agosto. Fue algo que en su momento, pues obviamente era algo muy personal, muy privado, muy inesperado, que me costó mucho el ser abierta, no porque quería que fuera un secreto, pero no sé, como que no estaba lista para compartirlo. Y ya por ahí del mes de septiembre el Señor lo puso en mi corazón que lo compartiera, y luego después en octubre tuve que tener otra cirugía por complicaciones, y creo que fue muy diferente la segunda cirugía, cuando ya después nuestra comunidad sabía lo que estaba pasando, y tener todo el apoyo fue muy diferente a la primera parte. Pero toda esta jornada obviamente fue un golpe súper duro para mí, para mi familia, pero también creo que es una de las, como tú dijiste, es una de las cosas que ha cambiado más mi vida. No nada más porque pude ver y conocer a Dios en tantos diferentes aspectos. Yo creo que aprendí en medio del dolor y del sufrimiento a descubrir la bondad de Dios en diferentes maneras, y pude ver que había días donde la bondad de Dios se manifestaba a través de alguien trayendo una comida, dándole un raite a nuestros hijos, trayendo un juego de mesa. Era tan valioso, y para mí fue eso poder ver cómo el Señor se manifestaba a través de eso. Y no nada más fue un regalo para mí, pero también me di cuenta que yo tenía
la facilidad de extender este regalo cuando alguien estaba en necesidad, que quizás nunca lo había considerado así porque mi personalidad es muy reservada, muy independiente, entonces siempre a lo mejor peco de prudencia, de pensar no es un buen momento, dale su espacio, necesita su espacio, pero estando en necesidad y estando en un tan prolongado 2 meses estuve de reposo, vi que era tan necesario que alguien se acercara conmigo, y creo que esa fue una lección muy grande que aprendí. También fue una temporada donde descubrí cosas de mí que pensé que no. Yo toda la vida había sido muy buena administrando mis emociones y pensaba que las emociones era algo que estaba en nuestro control todo el tiempo, y por y pensando en eso, aunque trataba de ser flexible, pensaba que muchas depresiones y ansiedades nosotros podíamos comprobarlas. Hasta que estuve casi metida en una depresión me di cuenta que son cosas que no siempre están en nuestro control. Yeah. Y que el dolor que cargamos por la situación que vivimos tiene un valor muy importante, porque nosotros tenemos un valor muy, muy grande. Entonces, creo que aprendí mucho acerca de compasión y de empatía, porque yo sé que tenemos una tentación, especialmente los mexicanos, o bueno, pues hablo por los mexicanos porque soy una mexicana, pero tenemos la tentación de que para hacerte sentir mejor, te voy a decir a alguien que le está yendo peor. Compárate para que te sientas mejor. Ya sabes, como que tú estás pasando por un dolor y te voy a contar de esta tragedia más grande para que te animes y veas que lo tuyo es insignificante. Y creo que como cristianos nos toca tener empatía y decir, ¿sabes qué? A lo mejor tu dolor no se compara con la otra persona que está viviendo algo tan diferente, pero porque tú tienes tanto valor, yo valoro lo que tú estás viviendo, sufro contigo y vivo contigo y comparto ese dolor. Y creo que Jesús lo hizo tantas veces. Me llama tanta la atención cuando Jesús llegó cuando Lázaro había muerto, que él lloró con sus hermanas, porque aunque él sabía lo que iba a hacer, aunque él sabía que lo iba a levantar de entre los muertos, en vez de decirle, ya hombre, no estés llorando, mira, ya lo voy a levantar, que es lo que nosotros queremos hacer todo el tiempo, no llores, va a estar bien, esto va a cambiar, el Señor tiene poder. Él sabía que él tenía el poder, pero se tomó el tiempo de llorar con ella, estuvo validándola y validando sus sentimientos, y creo que eso me enseñó tanto de decir, esta es mi realidad en este momento, yo sé qué va a pasar, pero el tener a alguien con quien compartir el dolor fue algo muy hermoso, la verdad, y creo que nos unió más como matrimonio. Vivimos una temporada muy difícil, pero al mismo tiempo muy hermosa como matrimonio, Esteban y yo, en esa temporada de dolor, porque pudimos compartirlo, y creo que las alegrías nos unen, pero el dolor nos une en mucho más profundamente. Entonces, creo que a pesar de que son circunstancias difíciles, y son circunstancias que obviamente quisiéramos evitar pasarlas en nuestra vida, es la vida real. Tenemos crisis y tenemos dolor en nuestra vida, pero la manera en que eso se vuelva un regalo es cuando podemos sacar estas joyas de ellas, que podemos volver atrás y decir, aunque esta tragedia fue difícil, qué lazos profundos saqué de eso. Y creo que yo saqué lazos profundos con mi esposo, con amistades, aún con la congregación. Hicimos lazos profundos porque ya había un dolor que nos unía. Y creo que sí hay algo que tenemos en común las personas, es que sufrimos en diferentes circunstancias de nuestras vidas, en diferentes capacidades, pero todos cargamos una porción de dolor. Entonces, creo que eso fue una joya muy preciosa y muy valiosa que saqué. Y aparte, ver la bondad de Dios expresada en una comida, un raite, algo que sentía que en el momento de dolor, de ansiedad, en el momento aún de aburrimiento, porque es tan aburrido estar, bueno, pues ahora ya todos lo estamos viviendo, pero el año pasado también tuve mi cuarentena de 2 meses. Y en medio de todo eso, que alguien pueda llegar con un ánimo, o sea, a traerte risas, a traer un juego de mesa, a compartir tu momento de soledad, hace una diferencia tan grande. Y creo que son cosas que nos marcan para toda nuestra vida y sin duda nos hacen mejores. Ay, totalmente. ¿Cómo
¿cómo hace la diferencia eso? O sea, una llamada de alguien, una visita. O sea, hay veces que quizá todos tenemos vidas bien ocupadas, ¿no? O sea, todos tenemos un montón de ocupaciones, preocupaciones y vivimos en esta, no sé cómo llamarlo, en este highway de la vida donde vamos a 100 por hora. Pero cuando alguien hace una pausa en su día, en su tiempo, para dedicártelo a ti, con cualquier detalle, como decías tú, oye, con una llamada, con un texto, ocuparse de tus hijos, de tu esposo, que ver cómo están todos. O sea, esas cositas, man, ves la cara de Dios en la gente, ¿no? Y eso crea un impacto bien, bien grande en cada uno de nosotros. Y me encantaría animar a cualquier persona que nos esté escuchando, dos cosas que rescato de ahorita de lo que estabas hablando. Una, si estás pasando por un momento difícil, no lo tienes que pasar solo o sola. Déjale saber a alguien. Y para los que estamos del otro lado de la situación, tomemos un tiempito, ¿no? Tomemos un momento para extender esa gracia, para extender ese amor, para hacer las manos de Dios, los pies de Dios, porque, man, son tan necesarios. Sí, totalmente. Tenemos más recursos de lo que pensamos para extender en una necesidad. Y creo que ahorita es un buen momento. Digo, hay tantas personas pasando por tanta necesidad que una llamada, una comida, algo tan simple puede traer tanta vida. Es Dios manifestándose, aunque nosotros lo vemos como un Uber Eats, para una persona es un regalo y es una expresión del cuidado de Dios y de la provisión de Dios. Totalmente, wow. Gracias por compartirlo con nosotros, gracias por... Sé que igual no es fácil recordar momentos como ese y gracias por esa vulnerabilidad y compartir esas joyas con nosotros. Y para ir terminando, cuéntanos un poquito para ir cerrando, ¿qué es algo que te gustaría decir a la gente, que algo que Dios esté poniendo en tu corazón para la iglesia en general? O sea, algo que Dios me puso a principios de este año fue: necesitamos escuchar más de las mujeres. Hay algo que ustedes tienen, una sensibilidad diferente, un mensaje que por cómo ven la vida es algo que a nosotros los hombres nos pasa ver así mal. Entonces, que no sé si hay algo que Dios esté poniendo últimamente en tu corazón que te gustaría compartir con nosotros. Sí, yo creo que es eso para las mujeres. Yo creo que sí viene una temporada donde nuestra voz va a ser escuchada mucho más que nunca, y creo que es pedirle a Dios sabiduría para administrar la influencia que Él nos ha dado, que sepamos y estemos tan conscientes del peso de influencia y del cambio tan grande que pueden hacer nuestras palabras y nuestra influencia en la vida de una persona, que lo valoremos y lo atesoremos con temor y temblor, que yo creo que la diferencia más grande la vamos a hacer cuando sepamos qué palabras decir. Para que nos tomen en cuenta, tenemos que hablar con sabiduría y con gracia. Y creo que es una buena temporada. Y después de esta crisis que estamos enfrentando en todo el mundo, en todas las áreas de la vida, creo que hay más crisis emocionales que nunca, hay más ansiedad que nunca por toda la incertidumbre que está trayendo todo este encierro, crisis económicas, y creo que hay tanta sabiduría. El Señor nos ha hecho tan especiales y como tú dices, tenemos una manera diferente de ver la vida, y Proverbios 31 está llena de las habilidades que tiene una mujer, que somos buenas para administrar, para hacer cosas con nuestras manos, para ver más allá y que las cosas estén bien. Nos preparamos con anticipación. Hay tantas virtudes que el Señor puso en nosotros que ya nada más lo que nos queda de responsabilidad es tener la prudencia suficiente para comunicarlo y que pueda ser bien recibido. Entonces creo que si trabajamos en eso esta temporada, vamos a hacer un cambio verdaderamente grande, y es nada más eso, reconocer
que sí tenemos influencia. Por eso no tenemos que pelear, ya lo tenemos. Y cuando ya sabemos que lo tenemos, es un pleito más que tenemos, un pleito menos que tenemos que tener. Entonces, reconocer la influencia que tenemos, todos los dones que el Señor nos ha dado, y ya sobre eso nada más necesitamos perfeccionar nuestra comunicación y decir, ¿cómo lo voy a comunicar para que sea valorado? ¿Cómo lo comunico para que sea apreciado y no sea desechado? Que puedan nada más ver las capacidades que el Señor nos ha dado. Y creo que aprendiendo a hacer eso bajo la influencia del Espíritu Santo, vamos a dejar una marca más grande de lo que se ha tenido en generaciones pasadas. Hay mucho más de Dios en nosotras, de lo que aún nosotras sabemos. Así es que nada más es descubrirlo, aceptarlo y aprender a comunicarlo. Me encanta. Se tenía que decir y se dijo. No, a ver, muchísimas gracias. Dile a la gente cuál es tu Instagram, tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir. Mis redes sociales son Arlene Grassman en las diferentes plataformas. Instagram es lo que más uso, que no soy tan buena con redes sociales. También Facebook, pero creo que más de nuestro contenido está en Iglesia Ancla o Ancla Mujeres, es donde estamos tratando de actualizar. Vamos a tener nuestros grupos ahora abiertos para toda la comunidad de mujeres, nuestros estudios bíblicos, así es que pueden darse una vuelta. Yo sé que hay muchos tesoros que podemos encontrar juntas. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo. A mí, ya saben, amigos, me pueden seguir en Instagram o en Twitter como Leo Lozano HOU. Y si alguien quiere apoyar lo que estamos haciendo con este proyecto, también pueden hacerlo económicamente a través de Patreon, patreon.com/cosas comunes. Gracias, Arlene, una vez más por tu tiempo. Felicidades por tu hermosa familia. Son una bendición para todos nosotros. Lo que están haciendo tú y Esteban es de admirarse y se lo vamos a agradecer toda la vida. Que Dios siga haciendo cosas increíbles en ustedes. Y una vez más, gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias. Un placer poder haber compartido contigo. Un abrazo a tu familia. Hasta luego todos. Nos escuchamos muy pronto. Dios los bendiga.